Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional, con un tema que en este momento ha generado toda clase de controversias de tiempo atrás. Ya las había generado, por supuesto, a raíz de una recomendación formulada por el ministro Alejandro Gaviria, ministro de la Salud Pública, al señor presidente Juan Manuel Santos, que es finalmente quien tiene que dar la orden, si acata esa recomendación del Ministerio de Salud o si no la acata. Y es suspender la aspersión con glifosato. ¿Qué es el glifosato? Es un herbicida que acaba con los aminoácidos aromáticos, que son como la esencia de la vida de las plantas, y que el glifosato, según muchos estudiosos, tenemos aquí un investigador, médico veterinario de la Universidad Nacional, el doctor Jaime González, pues opinan que no solamente es que acabe con las plantas y con los cultivos, que ya de suyo, ya eso es bastante como efecto para la población campesina que no está dedicada a la siembra de la hoja de coca, pero que tiene cultivos de yuca, de arroz, de maíz, en fin, en los predios aledaños. También acaba con la vida animal, podría generar incluso cáncer, problemas dermatológicos, la suspensión no deseada de embarazos, entre muchas otras razones. Pero está del otro lado la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, entre otros, que dice que acabar con el glifosato en Colombia, la erradicación de cultivos ilícitos por medio de este herbicida, pues es altamente contraproducente porque va a aumentar realmente el número de hectáreas dedicadas a este cultivo, como ha sucedido en otras partes y como ha empezado a suceder en algunas áreas donde por muchas razones se ha venido disminuyendo de tiempo atrás. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo conveniente para Colombia? Independientemente del interés del gobierno de los Estados Unidos, ¿qué decisión va a tomar el presidente Santos? Porque hasta el momento la Cancillería, eso hay que manejarlo con mucha delicadeza, ha dicho que por ahora el gobierno no va a tomar ninguna decisión. Aquí tenemos al viceministro de Salud Pública, que ya está en este programa, el doctor Fernando Ruiz. A mi izquierda el politólogo internacionalista, profesor del externado Jairo Libreros, que está dedicado también a temas de seguridad y de salud, y al médico Jaime González, autor quizás en Colombia del primer estudio sobre la materia. Él, con todas sus bitácoras, con todo su equipo, se dedicó a estudiar los efectos del glifosato en el caso colombiano. Doctor González, bienvenido. Muchas gracias, doctor Arismendi, un placer. Doctor Libreros, ¿qué tal? Doctor Arismendi, muchas gracias por la invitación. Viceministro Ruiz. Darío, un abrazo y un saludo para ti, muchas gracias. A ver, empecemos con usted, viceministro. ¿Qué va a hacer el presidente? Esa es la pregunta fácil. Eso sí realmente depende de su fuero interno y de su capacidad de tomar una decisión. Nosotros como Ministerio de Salud únicamente nos concentramos, Darío, en dar la advertencia, y eso es un poco lo que hemos hecho en la semana. Y en cumplir un mandato de la Corte Constitucional, porque claro, la Corte le dio un plazo al gobierno, ¿no? Es una advertencia que viene determinada por la evidencia científica por un lado, y por otro lado por algún marco jurídico que nos pone la Corte en un conjunto de autos y en el cual nos pide específicamente invocar el principio de precaución. Ustedes, al invocar ese principio de precaución, ¿en qué se basaron? ¿En el estudio del doctor Gonzalo, en una investigación de la Organización Mundial de la Salud? ¿En qué más? Darío, todo esto venía sin es decir, ha habido durante muchos años diferentes estudios sobre la toxicidad del glifosato en todas partes del mundo. Nunca había sido realmente clasificado por parte de la IARC. La IARC es el Organismo Internacional para Investigación en Cáncer, que es una dependencia de la Organización Mundial de la Salud, y lo que cambia aquí básicamente es que un panel de expertos que reúne la IARC elaboran una monografía, y con base en esa monografía determinan clasificar el glifosato por primera vez en el grupo 2A, que quiere decir que hay evidencia suficiente en animales de que produce cáncer, y evidencia no completa, pero existe alguna evidencia de que produce cáncer en seres humanos.
Lo que hace es una revisión de los estudios que se han hecho hasta el momento y con base en eso define esta nueva clasificación, lo cual nos lleva a nosotros al principio de precaución, en tanto que el principio de precaución dice que ante cualquier eventualidad de un posible riesgo, nos invoca a tomar una determinación. Y evidentemente cuando entra la palabra probable, eso nos lleva evidentemente a funcionar bajo este principio, que es lo que hemos hecho. Ahora, yo me imagino que antes de hacer la advertencia, enviar realmente al presidente Santos ese principio de precaución, advirtiéndole, pues, el doctor Gaviria debió haber conversado más de una vez con el presidente sobre esta materia, porque es una posición oficial. Sí, estoy seguro que con el presidente, el ministro ha tenido esa conversación y un poco, pues obviamente ha tenido que ser ilustrado al respecto, pero además aquí hay una serie de instancias intermedias. Está la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que de alguna manera también está involucrada en la decisión, y el Consejo Nacional de Estupefacientes, que debe dar una recomendación al presidente. Es decir, el presidente se debe rodear de este ámbito de diferentes pareceres, donde entra defensa, educación, ambiente, justicia, Cancillería, y con ellos es que realmente se... Por eso es que llama la atención que inmediatamente se produce esta recomendación del Ministerio de la Salud, haya salido de una el ministro de la Defensa, además muy enérgico y muy vertical, diciendo que eso es un despropósito, que eso no se podía hacer, que eso lleva en contra de la política, la lucha contra las drogas de parte del gobierno. Entonces uno dice, pero por un lado el ministro de Salud con razones científicas alega una cosa y por el otro sale de Defensa a decir eso no lo vamos a hacer, no vamos a dejar de... Darío, lo que yo pienso es que aquí cada uno tenemos una tarea en nuestro gobierno nacional y nuestra tarea como Ministerio de Salud es esencialmente proteger la salud de la población, proteger la salud de los colombianos, y desde ese marco de referencias que damos esta advertencia y decimos, aquí hay que invocar el principio de precaución, bajo ese principio hay un riesgo que es insolayable, que es el término que no podría usar más específicamente. Doctor González, en esta postura que se demoró el gobierno colombiano, realmente el propio ministerio por fin abocó el conocimiento, la investigación del tema. ¿En qué coincide su investigación preliminar versus las conclusiones que llegó la Organización Mundial de la Salud? Sí, doctor. Nosotros desde hace unos 11 años venimos trabajando el tema del glifosato en la Universidad Nacional, la Facultad de Medicina Veterinaria, y trabajamos los peces como biomodelos de investigación. Los peces, si bien son vertebrados inferiores, tienen mucho en común con parte de los sistemas enzimáticos de transformación de tóxicos que tenemos los animales superiores. Entonces, dado toda la situación del glifosato en el país, la problemática, las preocupaciones, iniciamos una serie de experimentos durante todo este tiempo y llegamos en particular a un experimento que fue hecho una tesis de maestría de la doctora Diana Ochoa, a quien tengo que dar todo el crédito. Yo dirigí la tesis, pero ella fue la que hizo todo el trabajo, en donde relacionamos un fenómeno que se llama estrés oxidativo con la exposición a glifosato. Nosotros hicimos exposiciones controladas a glifosato utilizando dos especies nativas nuestras, que son la cachama blanca y el yamú, y encontramos que al final de exposiciones cortas de 96 horas se presentaba toda una cadena de reacciones, que es lo que se consolida como lo que es el estrés oxidativo. El estrés oxidativo, para ponerlo en términos sencillos, es el efecto que se da cuando algunos tipos de tóxicos empiezan a dañar moléculas importantes para la célula, llámese lípidos, las proteínas de la membrana. El organismo intenta reparar esos daños y nosotros vimos que utilizando el glifosato se presentaba este fenómeno. Esto fue hace unos 6-7 años, cuando sacamos el estudio. De hecho se hicieron algunos informes, el canal Caracol nos visitó alguna vez en el laboratorio y se presentó ese informe. Lo interesante desde el punto de vista científico para nosotros ahora es que con el pronunciamiento de 17 expertos, que es el panel de la OMS, aparece el glifosato, como dice el doctor, posiblemente carcinogénico, y dentro de los mecanismos para explicar, porque hay muchas formas de desarrollar cáncer, aparece que fundamentalmente son dos atribuibles al glifosato, que es la genotoxicidad, o sea, el daño directo al genoma celular,
y el estrés oxidativo. Entonces, nosotros no encontramos, no evaluamos el cáncer en los peces, porque fueron exposiciones muy cortas, y sin embargo, encontramos que esas reacciones de estrés oxidativo hacen parte hoy por hoy de todo ese complejo de explicaciones que están sugiriendo a través de la OMS que es un preámbulo para el desarrollo del cáncer. La célula cancerosa, según lo que explican los que más han estudiado este fenómeno, se nutre. Es una célula que necesita mucha energía, ese es su fundamento, crecer, expandirse malignamente, y se nutre de muchas de esas sustancias que se producen durante el fenómeno de estrés oxidativo. Entonces, desde el punto de vista científico, para nosotros es muy interesante, desde el punto de vista de la salud pública y el interés general, muy preocupante, porque llevamos 30 años o algo así recibiendo este producto. Ahora, eso desde ese punto de vista, pero desde otros puntos de vista, Jairo, realmente causa daño evidente al medio ambiente, sobre todo cuando pues hay ríos, hay quebradas, hay lagunas. La aspersión, ¿no? Exactamente, porque esa aspersión aérea. Claro que sí. Los daños que podemos encontrar por cuenta de esta estrategia de lucha contra los cultivos ilícitos se ve no solamente en las comunidades que viven en los entornos cercanos a las hectáreas donde se da los cultivos ilícitos. Hay que tener en cuenta factores también de carácter internacional. Le pongo un ejemplo muy sensible que en estos momentos Colombia discute. La demanda que presenta el gobierno de Rafael Correa por cuenta de los daños ambientales, daños en términos humanos y la afectación de la calidad de las tierras en la frontera entre Colombia y Ecuador. Se presenta esa demanda ante la Corte Internacional de Justicia y se llevan unos argumentos muy serios, argumentos que no solamente comprometen las relaciones diplomáticas, sino que afectan una porción muy importante de personas. Hablamos de, estaban buscando una indemnización cercana a los 150 millones de dólares por muy pocos años de aspersión aérea utilizando el glifosato. Y hay otros temas mucho más complicados. Ya hubo acuerdo antes de... Ya ha llegado a un acuerdo, están en los últimos pormenores, pero ya hay un acuerdo y creo que la voluntad política... Y va a tocar pagar. Claro que toca pagar, toca hacer una... Pero entonces, si el gobierno de Colombia acepta pagar, acepta que hubo un daño. ¿Y por qué puede causar un daño ajeno allá? Y entonces aquí... Por dos motivos. Le voy a dar dos motivos. Los motivos son eminentemente políticos. Hay que tener en cuenta que esta estrategia no es nueva. Es dinero que viene de Estados Unidos, que se formula como un proceso de asistencia técnica en materia de cooperación internacional. Y uno piensa, bueno, viene personas con talento especializado a capacitarnos, a darnos algunas herramientas y habilidades. Nos entra la plata efectivamente, pero contablemente eso no ocurre. La plata entra a una empresa norteamericana, que es la empresa que se encarga de manejar el glifosato. La plata que se destina por esa asistencia entra también a unos pilotos y a unas empresas de seguridad, DINCOR, por poner un ejemplo, que también están en Estados Unidos. Entonces aquí el tema es indudablemente salud pública, pero también es un tema de cooperación internacional y es un tema también de no darle el gusto a ciertos sectores de la FARC que pretenden sacar el glifosato como una alternativa en materia de cultivos ilícitos que no los beneficia a ellos, pero que les da poder de negociación y los muestra como personas diferentes a su tradicional estilo criminal. En esa medida, aquí hay mucho que negociar. Todavía falta mucho por saber. Ojalá se tome la decisión de manera inmediata, pero usted decía algo. Cada quien cumple su papel dentro del gobierno. Y si usted lee las declaraciones del ministro de Defensa, él también está cumpliendo su rol. El presidente dice una cosa y él sale a decir como el juego del policía bueno y el policía malo. Él habla duro, dice que eso no es así, pues tiene un socio como es el procurador, que a veces uno se sorprende con sus salidas. El procurador debe garantizar la vigencia de los derechos humanos como Ministerio Público. No hablo de la Defensoría, como Ministerio Público. Y en este tema se afecta la salud, que es uno de los derechos humanos fundamentales más preciosos que trae nuestra Constitución, y el equipo quiere otra cosa. Bueno, ya regresamos después de comerciales, vamos a cumplir un compromiso en Entérate de Caracol Internacional, ya regresamos. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Con este tema de glifosatos, ¿debe suspender realmente la utilización de este herbicida el gobierno colombiano? Es una decisión que finalmente tomará el presidente Santos en cualquier momento. Pareciera que no va a ser a la corta. Vamos a ver cuánto aguanta de presión de parte del gobierno de los Estados Unidos. ¿Para qué ha servido realmente la erradicación no manual, que esa es otra posibilidad, otra alternativa? En el año 2013, de manera
manual fueron erradicadas cerca de 12.000, 13.000 hectáreas, es muy poco, pero realmente sí ha sido tan efectivo porque entiendo que por cada hectárea que realmente se vaya a aplicar el glifosato, pues hay que hacerlo en 30 hectáreas para una hectárea de producción de coca, que además la coca allí comercialmente vale $400 por hectárea. En cambio, por cada hectárea que se va a fumigar, pues nos gastamos $72.000. ¿Qué sabe usted, viceministro? Pues muy poco porque no es mi tema, pero lo que evidentemente se plantea es que es efectivo desde el punto de vista del efecto directo sobre las plantas, como lo decía el doctor González. Pero 4 o 5 años después vuelve a nacer. La pregunta es si es costo efectivo, que es otra duda, y si relaciona lo que se invierte con lo que se logra realmente. Estados Unidos no paga sino la tercera parte de ese costo. Produce el efecto. Y desde el punto de vista de salud, el imponderable que existe aquí, Darío, es el daño a largo plazo. El principal cáncer que se atribuye al glifosato es se llama linfoma no Hodgkin. Es un tipo de cáncer del órgano linfático que puede desarrollarse 15 o 20 años después de la exposición. De manera que aquí estamos ante una eventualidad de unos costos que se generan y unas demandas a lo largo del tiempo, unas demandas que pueden existir, y de obviamente un plan, de una requerimiento, una acción del Estado que ante un evidente hecho sobreviviente tan importante como una clasificación por la Autoridad Sanitaria Internacional de este producto como producto probablemente cancerígeno, necesariamente nos lleva a actuar. ¿Qué pasa con esa tierra que es sometida a la fumigación con glifosato? Bueno, las circunstancias, particularmente también mi área de fortaleza es la evaluación de los efectos sobre los animales en general, las manifestaciones del efecto tóxico, no tanto en suelos. Sin embargo, dependiendo de las circunstancias ambientales, la química del suelo, puede haber a través de procesos de escorrentía, según los pH de las aguas, mayor o menor persistencia del glifosato. El glifosato, en honor a la verdad, no es un producto tan persistente como lo son otro tipo de plaguicidas. Esa es una ventaja, porque como el paraquat, que es otra historia que venimos repitiendo y que fue aún más triste cuando hacia los 70s empieza toda esta problemática de los cultivos ilícitos y Colombia decide, después de esa presión internacional, pues aplicar un producto que fue un herbicida aún más tóxico que el glifosato, que fue el paraquat. Entonces, hay que tenerlo en la consideración, porque el otro tema que me parece muy relevante es si solamente el glifosato va a ser malo o posiblemente carcinogénico en la aspersión aérea. El glifosato es el herbicida más vendido en el mundo entero. Y nosotros lo utilizamos para muchos cultivos de pancoger, para muchas malezas que afectan, sin problemas, y confiando en que dentro de la educación hacia el usuario las personas se protejan, ¿cierto? Porque es posible que la gente diga, sí, es más difícil considerar todas las implicaciones de la aspersión, pero el pequeño agricultor o el gran agricultor que también hace la aplicación, con esta advertencia de la OMS se le está dando también elementos para que lo ponga a pensar, y decir, también me estoy exponiendo en el día a día a un compuesto que ahora está siendo clasificado como posiblemente carcinogénico. Hay una presión muy grande porque hay una gran cantidad de dinero detrás de la venta de glifosato en todas sus presentaciones comerciales, pero hay que tener presente también que no solamente es la erradicación de los cultivos ilícitos, si el gobierno nacional toma la decisión de suspender esta aplicación, sino que el glifosato comercialmente va a seguir. Claro, pero otra cosa ya es desde el punto de vista de la aspersión, ¿no? Lo que puede ordenar el presidente es suspendo las fumigaciones. Lo otro excelente, la decisión o el pronunciamiento de la OMS, creo que llega en un momento ideal para el gobierno nacional, porque le da una herramienta, le da una herramienta muy importante y muy valiosa, y a pesar de que haya pues altas dignidades que dicen que no es una evidencia científica suficiente, yo estoy pensando completamente lo opuesto. Un panel de 17 expertos de 11 países diferentes. Que no tienen ideología, pues. Y que acumularon toda la información, porque esto tampoco es de la noche a la mañana. Años de investigación. Es un proceso acumulado de mucha investigación. Y creo que llega en el momento adecuado, y por eso yo celebro mucho el pronunciamiento del Ministerio de Salud, y confiemos que
que haya ese análisis objetivo de todo el Consejo Nacional de Estupefacientes. Ya regresamos al último segmento con nuestros tres panelistas del día de hoy en Entérate de Caracol Internacional. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional. Doctor Jairo Libreros, ¿qué otros países del mundo en este momento autorizan la fumigación con glifosato? Ninguno. Ninguno, somos únicos. Ninguno. O sea, somos los últimos de la fila, lo cual lo hace más preocupante. Ni Pakistán siquiera, ¿no? No, ni Afganistán, ni México hace muchos años abandonó ese tema. Y no pasó nada. Nada pasó. Yo recuerdo el debate cuando el presidente Karzai de Afganistán hizo una rueda de prensa, se generó un debate internacional sobre la suspensión del glifosato, se dijo que Afganistán se iba a convertir en una locura, en el nuevo paraíso del tráfico, que la amapola iba a tener un auge especial y muy seguramente se incrementaron algunas hectáreas no sensibles, pero sí hubo un incremento, pero nada pasó, ni Estados Unidos dejó de apoyarlos, ni retiró las tropas por cuenta del retiro del glifosato. El caso mexicano también es muy parecido. Yo creo que es una vergüenza, y se lo digo con mucho respeto, y difiero de ti en ello. Yo creo que llegó tarde la decisión, porque creo que vidas y situaciones de condición humana nos hubiéramos Pero entonces que no se prorrogue más, que tiene no que se ser prorrogue, inmediato, que se tome una decisión lo más rápidamente posible. tiene que ser inmediato. Ojalá las habilidades de la Cancillería sean lo suficientemente contundentes para enviar un mensaje a Estados Unidos y a esas empresas que reciben unos dividendos muy importantes para que no se afecte este tipo de actividades. Yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros en estos momentos es salir de ese deshonroso lugar de ser el único país que como política de lucha antidrogas, especialmente relacionada con cultivos ilícitos, utiliza una sustancia que ya fue proscrita del mercado internacional por sus efectos. Gran dato, muy buen dato. Viceministro, ¿qué opciones distintas hay si realmente el presidente toma esa determinación? Yo creo que hay varias. La primera es, yo diría que es un cambio en el enfoque de la política antidrogas. Creo que el presidente ha sido coherente, muy coherente en este tema. Creo que ha impulsado y liderado un cambio en el paradigma, y la visión es una visión de abordaje desde la salud pública. La salud pública obviamente tiene la implicación, primero sobre el mecanismo que estamos utilizando, y es el glifosato, cómo lo debemos limitar. Pero esto nos abre una tremenda tarea, Darío, al Ministerio de Salud y a todos los entes del sector social. Cómo abordar una estrategia en la cual la intervención de la política antidrogas se haga desde un enfoque puramente de la salud y el manejo social de las personas. Yo creo que ahí está el gran reto de futuro de este país. Alternativas seguramente es complejo, pero yo creo que en 17 años que llevamos de esta aspersión de glifosato en el país, ya deberíamos haber construido otras alternativas de trabajo y de manejo a la comunidad que nos permitiera realmente tener una visión diferente. ¿Cómo hacen otros países que realmente tienen también el problema de cultivos ilícitos? Dos temas que son sencillos. Uno, pues hay que retirar manualmente este tipo de cultivos. El tema es muy sensible en el caso colombiano por un motivo. Estamos en conflicto, las FARC, el ELN y muchos el minado, actores, el minado. Eso genera unas dinámicas muy difíciles, pero aún en países que tienen condiciones similares se ha hecho. Se requiere un trabajo muy fuerte. Y en segundo lugar, que es el tema de largo plazo, dejando pues el tema al vice relacionado con la salud, y es el siguiente. Hay que crear capacidad instalada en los municipios, en los diferentes sectores. Nosotros creemos que con el glifosato, con cierto tipo de políticas públicas, el Estado hace presencia en las regiones, y eso no es cierto. Usted va a ver la infraestructura local que existe y da vergüenza con el país. En esa medida yo creo que el dinero que se ha destinado, que es multimillonario, a este tipo de actividades, si logramos invertirlo, por lo menos revertir la tendencia. Se habla de más de 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Con esa plata creamos capacidad instalada. ¿Qué es capacidad instalada? Es presencia efectiva del Estado, pero no del Estado a nivel central, sino a nivel local, para ayudar a las comunidades, para buscar alternativas, construir vías secundarias y terciarias. Ese dinero da para fortalecer al Estado y para que éste tenga más legitimidad, para sacar a esta gente que depende de su vida diaria de este tipo de actividades. Que la gente tenga otras alternativas y otras opciones. Claro, Darío, y efectivamente, si nosotros tenemos en Colombia más o menos 3.000 casos al año de linfoma no Hodgkin. Obviamente no todo puede ser atribuido al glifosato, y es un ¿Qué tema porcentaje pudiera...? Es muy difícil saberlo, pero así sean el 10, el 20%, los que sean, realmente sería un impacto muy importante en términos de la salud de la población colombiana y de nuestro derecho a la salud. Viceministro Fernando Ruiz, muy amable, muchas gracias. Doctor Jaime González. Muchas gracias, doctor. Y felicitaciones Darío por esa investigación. Fueron muy pioneros. Doctor Libreros, como siempre, gracias. Es un placer estar siempre aquí.
Muy bien, recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co y visiten nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a todos nuestros capítulos completos y los espero como siempre la próxima semana.